presentamos una novela histórica ambientada en la Andalucía del Renacimiento, que recrea a través de una historia de superación y aventuras el nacimiento del arte ecuestre y de una raza de caballos que se convertirá en la esencia de la raza española. Gonzalo Giner, que ya nos cautivó con su famosa novela El sanador de caballos, vuelve con este libro, El jinete del silencio. El protagonista es Yago, un mozo de cuadras que debe su vida a un animal, el caballo. Mi pobre niño, exclamó entre sollozos, ha muerto por mi culpa. Este no es un sitio para venir al mundo. El caballo, ajeno al sufrimiento de las mujeres, recuperó su interés por el extraño bulto que seguía inmóvil cerca de sus pezuñas. Lo empujó casi con mimo, sin despertar en él la menor respuesta. Por eso, ya sin temor, comenzó a lamerlo a conciencia, fuertemente atraído por su olor. Le recorrió el cuerpo de arriba abajo y retiró sin dificultad su pegajosa y sanguinolenta envoltura hasta dejarlo limpio. Fue entonces cuando, de pronto, el pequeño estornudó, dio un respingo y abrió unos ojos que de inmediato se dirigieron a los del viejo animal. Yago volvía a nacer. El joven Yago consigue superar sus graves trastornos de conducta gracias a la equinoterapia. Seguro que en esta entrevista el escritor, veterinario de profesión, nos descubre toda la belleza de una novela con todos los ingredientes para triunfar. Nos encontramos en los jardines del Hotel AC Palacio Santa Ana de Valladolid, un lugar maravilloso, como veis, para hablar de una novela sorprendente y única. Su autor, Gonzalo Giner. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Charo. ¿Cómo es la vida de Yago? Una vida complicada al principio de su vida, difícil porque nos vamos a encontrar con un personaje que podríamos tachar como diferente y por tanto como tal, en un siglo como es el XVI, pues cargado de incomprensión, va a pasarlo mal al principio, pero va a ser una vida plena de emoción, de aventura, de arte y de algo que, en fin, tampoco desvelaré mucho, pero que va a tener mucho que ver con los caballos. El periodo histórico en el que transcurre la novela es el Renacimiento. ¿Por qué lo escogiste así? Pues mira, el Renacimiento se produjo, por lo menos en España y también en Europa, una transición importante en lo que era la consideración de los caballos. De venir siendo tratados como simplemente casi herramientas o armas de guerra o también para el transporte, correo, en fin, para lo que se está utilizando en la Edad Media y hasta llegar al siglo XIV, XV, de pronto en el caballo se le asocia un concepto nuevo que es la belleza. Igual que en el Renacimiento se busca belleza en el arte, en la arquitectura y en todo lo demás. Y nace un nuevo arte que se llama el arte ecuestre. Los personajes viajan de Andalucía a tierras americanas, a Nápoles, se narran hechos históricos y aparecen personajes reales como Carlos V. ¿Pretendías desde el principio hacer una novela tan completa? Bueno, la pretensión era intentar enmarcar una historia muy humana, porque realmente, aunque esta novela pueda ser considerada como una novela histórica, por lo menos para mí, como su autor, yo la veo casi más una novela de personaje, pero sí que es verdad que sucede algo importante, histórico, que es el nacimiento de la primera escuela de equitación que hubo en el mundo en Nápoles, en el reinado de Carlos V, y por tanto todo ese periodo lo vamos a recorrer de la mano de nuestros personajes. Y por tanto sí que es una época determinante, pero al final el personaje clave de toda la historia nace en la primera página y lo vamos a ver recorrer bastantes años, que se llama Yago y que va a ser la pieza crítica de todo el relato. En la trama aparece un hombre que cambiará la vida de Yago, Camilo, un fraile cartujo. ¿Qué hace por él? Casi un poquito antes, Charo, es igual de un poco necesario entender lo que le pasa a Yago. Yago, yo apunto que tiene unas ciertas diferencias o deficiencias de comunicación, sobre todo, que en el siglo XVI eran desconocidas. Hoy se le podría dar un nombre parecido, que podría ser el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger se sabe que son personas que viven una especie de mundo interior, tienen verdaderamente ciertas dificultades en cuanto a relación con los demás
Y en el caso concreto, a tu pregunta, sí que se sabe bien y conviene tener un mentor o alguien que desde muy cerca de ellos sea capaz de encontrar dónde están también sus talentos, que los tienen, porque los tienen como todos los demás. Y en ese caso, Fray Camilo va a actuar como ese mentor, esa persona que va a ser capaz, a través de dos cosas, de los caballos indirectamente y de la música, abrirle a otros mundos que él de momento no había conocido hasta entonces, porque durante su primera infancia vive una cierta reclusión. Fray Camilo dejó el saco en el suelo y lo abrió deprisa. La sorpresa fue mayor cuando encontró dentro a un niño de pelo oscuro y rizado, encogido y con un fuerte chichón en la frente. Miró al hombre con gesto perplejo. ¿Se puede saber qué ibais a hacer con este? De la impresión le faltó aire para terminar la frase. ¿Pero cómo se os ha podido ocurrir cometer tal barbaridad? Esto es gravísimo, balbuceó, impactado y a la espera de recibir alguna explicación. Si lo conocierais... El hombre se frotó las manos muy nervioso. Es un ser insufrible, creedme. No he podido aguantarlo más, me siento vencido. Sabemos que la idea de escribir esta novela llegó a ti después de una charla sobre equinoterapia. ¿Qué es exactamente la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia para mí es como la respuesta generosa y sorprendente de un animal, en este caso los caballos, sobre personas que tienen unas ciertas deficiencias. Pueden ser psicomotrices, de comportamiento, autismo en algunos casos, y que forman parte de otras terapias generales. No es que el caballo pueda contribuir a solucionar un problema determinado, simplemente se suma a otros conjuntos de terapias que ayudan a que estas personas pues mejoren sus comportamientos, sus capacidades de comunicación, y de verdad lo hacen además, porque sí que es verdad, y en concreto con el autismo, que se conoce que los autistas tienen una hiperexcitación nerviosa en la piel, se llama periférica, en el sistema nervioso periférico, que el caballo es capaz de neutralizar una vez que estás encima de él, por la estimulación que te produce sus movimientos, su calor y el comportamiento que tiene en cuanto a la relación que tiene con el propio jinete. En cuanto a la documentación, ¿dónde buscaste información? Porque en el siglo XVI no era fácil buscar datos sobre veterinaria. Pues mira, curiosamente muy cerquita de aquí, porque una gran parte de la documentación en relación al reino o al virreinato de Nápoles y todo lo que es imperio y emperador Carlos V está aquí en Simancas, al ladito, en el archivo histórico de Simancas, donde he parado con muchas ocasiones y donde he recogido determinadas piezas que me han sido muy útiles para luego construir pues un recorrido histórico o determinadas situaciones muy concretas, por ejemplo, con lo que digo que era Carlos V, un gran aficionado a los caballos, que también aquí en Valladolid, y se cuenta además de una forma muy exhaustiva, cómo él disfrutó en el nacimiento de Felipe II, en la celebración de ese nacimiento, que se estableció aquí en Valladolid un juego de justas, que era, digamos, como lo más parecido a los torneos medievales, un poquito evolucionado, con una parte de rejoneo final. Las crónicas dicen que Carlos V en persona fue el que, se montó en el caballo y hizo el rejoneo, y que por lo visto fue espectacular. Es decir, era un rey amante de los caballos. Desde luego, además, una gran parte de su situación, digamos, de gobierno la realizó también aquí en Valladolid, y por tanto Valladolid ha sido siempre muy importante, tanto para la documentación como para el desarrollo de ese imperio. Bueno, lo que es indudable es que el caballo es uno de los protagonistas principales de tus novelas. ¿En qué ha cambiado la visión de este animal desde el Renacimiento hasta ahora? Ha cambiado muchísimo, Charo. El caballo, en fin, se dice que es el mejor esclavo del hombre, más que el mejor amigo, que siempre los atribuimos al perro, ¿no? Ha sido el mejor esclavo porque es que nos ha servido siempre de forma, en fin, lo que se le ha pedido. De transporte, para arar la tierra, para ir a la guerra, correo, nos ha puesto en comunicación y ha favorecido el comercio entre las ciudades. En el caso del Renacimiento, que es el caso que vemos en El jinete del silencio, contribuye a lo que es también la expresión artística. Hay bastantes palacios, por ejemplo, en el norte de Italia, en Ferrara, en Padua, en Mantova, donde las hornacinas que antes decoraban las figuras clásicas de los sabios griegos
desaparecen y están los caballos. Por ejemplo, en Ferrara se puede ver todavía los perfiles de caballos. Empieza a ser un objeto de arte. ¿En qué ha cambiado ahora? Pues en todo. Ahora mismo se ha convertido pues casi un poco un objeto de lujo. Para muchos es considerado un lujo. Montar a caballo no es lógicamente tan popular como otros deportes. O también en deporte mismo, o sea, en la equitación, en la doma, en estética. Pero yo creo que el caballo siempre ha estado ahí, sigue estando, y en este caso, que volviendo al tema de la quinoterapia, yo creo que es su última contribución, todavía no puede dar más. O sea, encima nos ayuda a sanar o a ayudar a sanar nuestros comportamientos o nuestras deficiencias psicomotrices, como decía antes, ¿no? Lo ha hecho todo. El mundo ecuestre forma parte de su trayectoria literaria. Gonzalo Giner, un verdadero apasionado del caballo, logró que más de medio millón de personas se emocionaran con su libro El sanador de caballos, donde narra cómo era una de las profesiones más antiguas, la suya propia, la de veterinario. Gonzalo, ¿por qué un veterinario decide ponerse a escribir? Bueno, en mi caso tuvo que ver un momento empresarial complicado. Yo estaba en una empresa bastante grande que es conocida, que se llama Purina, en un momento de fusiones, compras, que, bueno, sí arrastra siempre pues, despidos y un momento como de ansiedad en el trabajo, que a mí me provocó una tensión nerviosa que intenté decidir, bueno, o decidí en ese momento quitarme todos esos nervios a través de la literatura, a través de, no solo de leer, que yo lo he hecho mucho en mi vida, sino sobre todo de escribir, que nunca me había planteado. Y como hará 10 años más o menos es cuando dije, mira, pues voy a escribir una historia de tal manera que me pueda meter en otro mundo, en otro escenario que no es el horrible que me toca vivir todos los días. Y así nació una novela que fue La Cuarta Alianza, sin intención ni de publicarla, ¿eh? Por eso, bueno, a mí me gusta mi trabajo, mi profesión y la literatura vino acompañada, pero acompañada por un momento casi de terapia. Bueno, pues yo tengo que decirte que me alegro muchísimo que tomaras esa decisión porque concretamente con El jinete del silencio, y es una novela que me ha apasionado, creo que consigues unos personajes con tanta fuerza. No sé cómo lo haces, porque bueno, los animales son tu vida, pero ¿cómo consigues esos personajes tan... Bueno, quizás un poco parte de un concepto casi mío, ¿no? O sea, a mí me parece que en la vida nuestra necesitamos no solamente las rutinas, que son lo que, bueno, pues todos tenemos, sino que si nos diferenciamos un poco de los animales es porque tenemos capacidad de emocionarnos. Y esa capacidad de emoción es la que busco exactamente en los personajes, evidentemente no todo el rato. Pero esta sí que es una novela, yo casi la definía para mí como casi una fábrica de emociones, porque el personaje principal va a arrastrar al lector a emociones muy diferentes, o sea, desde compadecerlo y sentir pues, momentos de dolor, de pena, pero también de asombro, cuando de pronto una persona pues débil, inocente y con muchos problemas es capaz de asombrarnos con determinadas cosas que va a hacer. El sanador de caballos fue tu primer gran éxito, vendiste 500.000 ejemplares. ¿Por qué crees que conseguiste ese éxito tan enorme con esa novela? ¿Por qué se produjo el éxito? Yo creo que en realidad tuvieron mucho que ver los libreros, tuvisteis mucho que ver vosotros, y también el boca a oreja, porque verdaderamente, hombre, pues se hizo una promoción, se hizo un lanzamiento importante, pero yo creo que la novela fue creciendo poco a poco, pues porque la gente que se asomó a ella sin conocer ni de qué iba ni quién era Gonzalo Giner, pues encontró una historia entretenida, divertida, que le llevaba a una época que yo creo que a todos nos gusta, que es la Edad Media, y bueno, pues ese conjunto de cosas provocó un buen sabor de boca bueno, que luego se transmitió de uno a uno y es, yo creo que exacto, fuisteis los grandes culpables vosotros y los lectores, lo cual a mí me ha encantado, estoy feliz de que sea así, claro. Por cierto, no es El jinete del silencio no es una continuación No, del no es una sanador de continuación, caballos. no es una continuación, pero quizá yo lo pongo así como si fuese una especie de la imagen en un espejo, es decir, que tienen algo en común, aunque los personajes, la época no tienen nada que ver. En el sanador de caballos lo que hacíamos era conocer cómo se aprendía el oficio de veterinario, albeitar en esa época, y, bueno, y la importancia que tenían los caballos, es decir, el oficio de sanar caballos. En esta novela va a ser al revés, es decir, van a ser los caballos los que van a sanar a un personaje, Yago, que va a encontrar en ellos una puerta para encontrar otros mundos
ajenos al suyo y a sus dificultades. También has escrito otros 2 libros apartados del mundo del caballo, pero relacionados con la historia. ¿Qué nos encontramos en El secreto de la logia? Bueno, en El secreto de la logia nos vamos a encontrar una novela ambientada en el siglo XVIII y es un thriller, es una novela de investigación de crímenes, de asesinatos, y donde participamos un poco del nacimiento de la masonería en España. La Cuarta Alianza también es una sorprendente, comienza con una sorprendente intriga cuando un paquete llega a una joyería de Madrid. ¿Qué contiene ese paquete? Bueno, ese paquete de pronto descubren que contiene un brazalete, y es un brazalete que cuando van a datarlo, a ver la antigüedad que tiene, porque se nota antiguo, la sorpresa es que es un brazalete que tiene 3.300 años de antigüedad, y ese brazalete va a abrir la puerta de una historia que va corriendo entre 2 grandes momentos, entre las cruzadas, la primera cruzada a Jerusalén, ese intento de salvar los monumentos santos de la Jerusalén al cristianismo, junto con otro periodo que es el actual, en el que recorre también pues toda una historia de amor también, de aventura, en el que se van a mezclar los 2 periodos, y esos objetos sagrados son los que van a unir el siglo XI con el siglo XX, ¿no?, que es donde transcurre la parte actual. A pesar de tus éxitos literarios, no has abandonado tu labor como veterinario. ¿Qué ha aportado la literatura a tu profesión y, al contrario, tu profesión a la literatura? A mí la literatura me aportó la puerta de entrada a esta profesión, porque yo en un principio quise ser, cuando tienes los 8 o 9 años, me parece que quería ser bombero, luego pasé del bombero a ser arquitecto, luego no me convenció, quise ser piloto de aviación, tuve problemas con la vista, y de pronto cayó en mis manos a los 13 o 14 años unos libros fantásticos que quizá tú los recuerdes, de un veterinario inglés que se llamaba James Herriot. Tenía unas novelas que se editó en España por Grijalbo, que se llamaba, una de ellas era Todas las criaturas grandes y pequeñas. Sí, sí. Bueno, que eran unos libros deliciosos que contaban además de una forma muy amena la vida normal de un veterinario en la campiña del Yorkshire inglés. Bueno, yo cuando leí eso dije, me cachis en Dios, yo quiero ser eso, a mí me apetece ser veterinario, yo quiero ser veterinario. Bueno, o sea que tuvieron mucha culpa las letras de mi profesión. Es que escribía así como describiendo mucho la belleza, ¿no? Claro, y además contaba de forma muy amena también pues lo que era una urgencia a las 4 de la mañana, rompiendo el hielo de un cubo para lavarse las manos mientras el animal está ahí eso tembloroso y sangrando. Bueno, en fin, contaba de forma muy divertida. Es una pena porque esas novelas ahora se encuentran fatal, ya no casi... No, están descatalogadas. Están descatalogadas. Muchas gracias por descubrirnos el nacimiento del arte ecuestre, por trasladarnos al Renacimiento en España y sobre todo por hacernos disfrutar con una novela, yo creo que muy difícil de olvidar. Pues muchísimas gracias a vosotros también, a ti en especial, Charo, porque también transmites una sensibilidad de alguien que está dentro de este mundo, con la dificultad de lo que está en vender libros en este momento y defender la cultura, ¿no? O sea que también te lo agradezco muy personalmente a ti. Muchas gracias. La mujer se pasaba las noches en vela rezando por él, apenada por su desgracia. Trataba así de que el mal no hiciera morada definitiva en el alma de su sobrino, aunque tenía la sospecha de que había llegado tarde y quizá lo llevase ya desde el nacimiento. Los extraños comportamientos de Yago terminaron produciendo en Aurelia un efecto demoledor, y la separación emocional con respecto al chico creció a la misma velocidad que fueron surgiendo nuevas y anómalas conductas.